Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia que me haya invitado a este Día de la Sociología y a reflexionar específicamente sobre una cuestión apasionante, que es la cuestión de los retos de la enseñanza de la sociología en España en concreto. Bueno, decir que es una cuestión, yo creo que cada vez más importante, sobre todo si tenemos en cuenta que hoy en día ya son 16 las universidades que ofrecen el grado de sociología. La última ha sido la Universitat Oberta de Cataluña, que lo ofrece exclusivamente online desde el año 2022-2023. ¿Y por qué puedo estar yo legitimado para hablar sobre esta cuestión? Bueno, hace unos años, en 2020, publiqué un artículo en la Revista Española de Sociología sobre la difícil coordinación de la enseñanza en la sociología en las facultades. Posteriormente, en esa misma revista, publiqué un artículo sobre la evolución de los planes de estudio y más recientemente, el año pasado, la revista de la Asociación de Sociología de la Educación me publicó un texto sobre ser profesor o profesora de sociología desde la época del uso generalizado de Internet. Estoy ahora pendiente de que una revista me publique un artículo basado en 30 entrevistas de estudiantes de cada una de estas titulaciones sobre sus opiniones con respecto al grado de sociología y ahora estoy embarcado en hacer lo mismo, entrevistando a los coordinadores y coordinadoras de los grados de sociología. Bueno, antes de empezar propiamente, creo que conviene hacer algunas advertencias previas. Lo primero, es que hay poco interés por la docencia. Esto no ocurre solo en sociología, ocurre en toda la universidad y es porque el sistema de incentivos que tenemos es un tanto perverso. Se nos evalúa cada 6 años, sexenios de investigación, y esto se basa en los méritos, en las publicaciones que uno tenga al cabo de ese periodo. Y sin embargo, los quinquenios simplemente se conceden por el mero hecho de que hayan transcurrido 5 años. De hecho, los sindicatos dicen que en realidad no es un quinquenio evaluable porque forma parte de un complemento salarial debido a que en su momento no se subieron los salarios a los funcionarios y cosas por el estilo. En todo caso, hay pocos o inexistentes escenarios en los que se pueda hablar sobre docencia, ¿no? Digamos que el profesorado de universidad también es víctima de eso que se llama la insularidad docente, que es algo que se ha detectado, por ejemplo, en los informes PISA sobre la educación secundaria. Los profesores españoles e italianos de secundaria son los menos dados a hablar entre sí sobre problemas de docencia. Y yo creo que esto también nos pasa a los de universidad. Y esto da lugar a que no haya una cultura profesional docente, ¿no? Sobre qué interpretamos que debería ser la docencia, qué cosas deberían estar presentes y cuáles deberían estar ausentes. Es decir, no hay un diálogo, no hay esa cultura profesional. No obstante, como buenas noticias, pues se puede señalar la reciente creación de un comité de investigación de enseñanza de la sociología en la Federación Española de Sociología. Y en fin, ya veremos qué se presenta en el Congreso de la FES que se celebrará en el mes de junio en Bilbao. También señalar que la LOSU introduce la obligatoriedad de que los futuros profesores de universidad tengan que recibir un mínimo de formación docente. Y otra advertencia clave, y es que el estudiante es una creación social, es decir, que el estudiante que nos llega a la universidad es un estudiante que ya ha pasado unos cuantos años en la escuela, que ha sido moldeado, maleado, conformado y que no podemos ser ajenos a esta historia educativa previa de nuestros estudiantes. ¿De qué voy a hablar? Bueno, pues voy a hablar primero del tipo de estudiantado que llega a los grados de sociología, la singularidad que tiene nuestro primer curso, la cuestión muy preocupante del abandono, el absentismo, pero también la permanencia, los contenidos curriculares, cuáles son sus principales rasgos y prestaré especial atención a la cuestión de las prácticas y del TFG. Y finalmente hablaré sobre el tema de la vida en las aulas y las metodologías docentes. Bien, en lo que se refiere al estudiantado, pues está bien, claro, todos lo sabemos que la nota de corte de los grados es baja, un 5 habitualmente, con lo cual, pues en muchas ocasiones lo que tenemos es un estudiantado que ha hecho una elección resignada,
tengo tal nota y con esta nota puedo estudiar lo que se me ofrece, bien sea sociología o historia, que es otro de los grados que se pueden cursar con tan solo un 5. Pero a esto hay que añadir otra cosa también más preocupante, sobre todo con respecto a la historia, por ejemplo, y es el desconocimiento previo por parte del estudiantado. Es decir, que el estudiantado se matricula en sociología sin saber lo que es la sociología, ¿no? Lo cual plantea un reto considerable. Y por otra parte, tenemos la existencia en muchas universidades de doble grado de sociología con otra cosa, con estadística, con relaciones internacionales, con ciencia política. Y la cuestión que esto plantea es que los dobles grados se han convertido en una especie de itinerario educativo. Es decir, al doble grado acude el estudiantado mejor de bachillerato de ciencias sociales, con lo cual degradas o deterioras el grado simple o único, como se quiera denominar, de sociología. Es decir, los buenos estudiantes del bachillerato se matriculan en el doble grado y por otra parte no está nada claro que en el doble grado realmente se aprendan los contenidos de dos grados distintos. Es verdad, como dice ese artículo del País, que estamos asistiendo a una especie de moda del doble grado, especialmente en algunas comunidades autónomas, como es el caso, por ejemplo, de Madrid, ¿no? Donde el 38% de las titulaciones que se ofrecen son de doble grado, mientras que, por ejemplo, en Murcia es tan solo el 8%. Bueno, me salta una cosa, el tema del desconocimiento previo, ¿no? ¿Qué se puede hacer para combatir ese desconocimiento previo? Bueno, hay diferentes alternativas. Una es ir a los institutos con estudiantes de sociología voluntarios que cuenten de en qué consiste el grado. Otra, bueno, es que la opinión pública apenas conoce lo que es un sociólogo, conoce más lo que es un politólogo, ¿no? Sobre todo desde el ascenso y caída de Podemos, pero no está nada claro para la opinión pública qué es lo que pueda ser un sociólogo. Una alternativa sería que hubiese sociología como asignatura optativa en el bachillerato, cosa que ha ocurrido en algunas comunidades autónomas, ¿no? Y tenemos un libro de texto de sociología de segundo de bachiller. La verdad es que es el único que he visto, no sé si hay alguno más, supongo que sí. También es verdad que ha habido sociología junto con psicología en la misma asignatura, pero el 80% del contenido era psicología. Y se podía recurrir a una humorada, ¿no? Por ejemplo, cuando se proyectó, se vio en televisión en la serie de Merlí sobre un profesor de instituto de filosofía, se disparó la matriculación en las facultades de filosofía, especialmente en Cataluña, que es donde está ambientada esta serie, ¿no? Ahí hay un artículo que explica el impacto mediático de esta serie. Bueno, pues a lo mejor podríamos pensar en hacer una serie protagonizada por un sociólogo o socióloga en apuros para que se nos pueda conocer. Lo de que refiere al primer curso es un curso siempre singular. Es la puerta de entrada a la universidad para gente que normalmente tiene 18 años y es la puerta de entrada a la sociología. Yo creo que deberíamos ser muy cuidadosos con qué ocurre en el primer curso. En principio, habría que pensar en un profesor de primero que sea alguien especialmente incentivador, innovador, interactivo, alguien que pueda entusiasmar a los estudiantes, que no se nos vayan, que sean conscientes de la importancia, la relevancia y lo divertido que es aprender sociología. El problema es que hay muy poca sociología en primer curso. Tenemos introducción a la economía, a la ciencia política, a la antropología, incluso tenemos una asignatura que repite contenidos de primero de bachiller, ¿no? La historia del mundo contemporáneo, y uno puede salir del primer curso de sociología sin saber qué es sociología, con lo cual pues yo creo que estamos abriendo las puertas para que pase esto de lo que hablo a continuación, que hay un abandono muy fuerte en primero. Es verdad que al haber muchas asignaturas que son de área, pues esto puede incentivar el que los estudiantes estén en primero en sociología, pero luego se vayan a trabajo social, antropología o lo que sea. Hay un abandono, quizás no de la universidad, pero sí del grado.
Por otra parte, tenemos un absentismo preocupante hasta el extremo de que a veces simplemente no se pueden impartir las clases por incomparecencia del estudiantado, especialmente en los cursos donde ya hay optativas y en consecuencia hay una matrícula menor. Sobre esto habría que reflexionar en torno a varios aspectos. Es verdad que hay algún sector del profesorado que tiene claramente una actitud negativa, ¿no? Este tipo de profesor que dice, bueno, ahí están los materiales, el que quiera que venga a clase y el que no que venga el día del examen final, o el profesorado que no va mucho más allá de leer el contenido del PowerPoint. Por otra parte, es verdad que el absentismo a veces es muy errático, pero a veces tiene sus razones de ser. Hay momentos del curso en que se acumulan muchas actividades, que si entrega del trabajo de fin de grado, que si exámenes parciales, que si una actividad por allí o por acá. Y algún coordinador de grado me decía que están elaborando documentos Excel para que el profesorado de cada curso sepa qué actividades están realizando sus estudiantes. No vuelvo al tema de la insularidad docente, ¿no? Que no sabemos qué puede hacer el compañero o compañera que da clases antes o a continuación de nosotros. Pero hay abandono a ese tipo y también hay continuidad. Muchas veces hay estudiantes a los que no les interesa mucho el grado, pero a veces encuentran amistades, afinidades, y yo creo que esto, me decía también un coordinador, una coordinadora, la importancia de los vínculos emocionales para poder permanecer en el grado. Cuando hablo con los estudiantes, me decían que era una cosa unánime, que es una carrera que permite un importante desarrollo personal y también el desarrollo del espíritu crítico. Es decir, que por un lado están contentos en ese sentido, otra cosa es que la carrera sea poco relevante para el mercado de trabajo. Y hay otra cosa que no se nos debe olvidar, ¿no? Que esta comparativamente es una carrera fácil y cada vez más nos encontramos con un estudiantado que tiene una visión meramente instrumental de la obtención del título de grado. Es decir, lo quiero para bueno, voy a opositar y si entro en la administración pública, pues el tener el título de grado me puntúa, luego puedo ascender, pero en sí la carrera me interesa más bien poco. En lo que se refiere a los contenidos curriculares, pues tenemos un problema habitual, que es el de los posibles solapamientos. Y aquí es verdad que los coordinadores de grado tienen una tarea bastante difícil, porque hay quien dice, bueno, existe libertad de cátedra y quién es el coordinador o coordinadora para decirme qué es lo que debo y qué es lo que no debo enseñar. Volviendo a mis conversaciones con los estudiantes, en general había quejas en el sentido de que muchos de los contenidos curriculares se consideran desfasados, ¿no? Por ejemplo, se habla de sociólogos de hace ya más de 100 años, pero se habla poco de los sociólogos de hoy en día. Son muchas veces excesivamente teóricos, son excesivos, exagerados, ¿no? Basta con pensar en qué libros de texto utilizamos, ¿no? Pienso en este clásico, ¿no? De Anthony Giddens. Es un tocho en no sé cuántos cientos de páginas. En un cuatrimestre eso no se puede abordar. O pienso también en la bibliografía que se proporciona en algunos programas, casi parece un paper, ¿no? Verdad que hay una bibliografía básica y una complementaria, pero en fin, yo no veo que tenga mucho sentido el ofertar tantísima bibliografía a un estudiantado que además no lee mucho. Por otra parte, los contenidos son sexistas en el sentido de que hay mucho sociólogo y poca socióloga. Es verdad que hay más sociólogos que sociólogas, pero habría que poner un poco el énfasis en las sociólogas que tenemos, no solo en estas 7 sociólogas que quizás no conocías. Y son irrelevantes, sobre todo para el mercado de trabajo, ¿no? Es decir, cuando uno busca un empleo, pues algo que quiera ser profesor de universidad, pues qué más da que sepas diferenciar a Max Weber de Emil Durkheim. Pero también tenemos contenidos innovadores, ¿no? Hablando con el coordinador de Valencia, del grado en Valencia, me decía que pese a que tenemos estudiantes que son más o menos nativos digitales, en realidad hay muchas aplicaciones informáticas muy útiles para el conocimiento que simplemente ignoran, ¿no? Me decía, por ejemplo, el caso de Notebook LM y por eso han introducido un curso de introducción o de presentación de aplicaciones informáticas. O, por ejemplo, en el grado de la UOC, ya en primero, hay un curso de escritura académica, que yo creo que simplemente lo llamaría escritura.
Tenemos dificultades con las asignaturas cuantitativas, todos lo sabemos. En general, en este país las matemáticas se enseñan muy mal y las matemáticas que se enseñan en ciencias sociales, pues seguramente sean unas matemáticas de segunda categoría. Y eso es un poco contradictorio, ¿no? Porque cada vez se nos pide más análisis de datos, sobre todo de tipo cuantitativo, y deberíamos poner más énfasis en esto. Y, en fin, creo que en muchas ocasiones el estudiantado, cuando ve unos cuantos números, se echa a temblar. Eh, Aquí hay una labor muy importante que realizan los coordinadores de grados, al punto de que ya no solo tenemos coordinadores de grado, sino que también hay coordinadores de curso e incluso coordinadores de módulos, es decir, de conjuntos de asignaturas que tienen elementos en común. En todo caso, lo que a mí me parece muy claro es que el grado no puede ser una mera justaposición de asignaturas. Es decir, que convertirte en graduado es simplemente a por una asignatura por aquí y otra por acá, asignaturas en muchas ocasiones desconectadas, sino que tiene que ser algo dotado de un conjunto coherente de elementos. Y el segundo aspecto de los contenidos curriculares es más específico, el tema de las prácticas. Primero, pues que hay una dificultad para encontrar escenarios en los que realizar esas prácticas, ¿no? Lo cual anticipa ya las dificultades con que va a tropezar el estudiantado cuando llame a las puertas del mercado de trabajo. Y incluso en algunas titulaciones se ofrece la posibilidad de que los propios estudiantes planteen escenarios en los que se puedan realizar estas prácticas. Se me ocurre que la alternativa del aprendizaje-servicio debemos fomentarlo, ¿no? Es decir, trabajar en ONGs dentro de la tercera edad o lo que sea, es decir, hacer un trabajo eh, que tenga resonancia en la sociedad o en la comunidad en la que uno vive. Y en segundo lugar está el tema del TFG. Yo ahí veo varios problemas. Primero, no se pide ningún requisito para ser profesor del TFG, ni siquiera un sexenio, es decir, haber publicado algo. Es decir, ¿cómo puede ser profesor de un TFG alguien que no publica? Por otra parte, hay veces que tenemos profesores y profesoras que son especialistas en TFG, que pueden dirigir como 10 TFGs en un curso, ¿no? Lo cual, en fin, parece una burrada. Y por otra parte, para el estudiantado, el TFG plantea un problema no menos importante, y es que es verdad que se han presentado muchos trabajos por parte de los estudiantes a lo largo de la carrera, pero han sido normalmente trabajos en equipo o en grupo. No sé si lo mismo es en equipo que en grupo, o cada uno hace una cosa, o uno hace el trabajo de una asignatura y otro de otra. Y a primeras se encuentran con que tienen que hacer un trabajo individual. Y por otro lado, es la primera vez que tienen que plantearse escribir un texto con coherencia, en muchas ocasiones presentarlo ante una comisión, en fin, con lo cual estamos ante una tesitura bastante difícil. Si me voy a decir una cosa con el tema de los contenidos curriculares, que es que a veces tenemos cosas absurdas. Por ejemplo, al menos en mi facultad, en primero tenemos en primer cuatrimestre sociología, no, introducción a la sociología. Y en el segundo cuatrimestre tenemos sociología general. Vamos a ver, si yo soy un espectador externo, un estudiante, ¿qué sentido tiene, qué diferencia hay entre una introducción y una sociología general? Claro, la explicación es que una asignatura la imparte un departamento y otra la imparte otro departamento. Pero hasta donde yo sé, y me ha tocado impartir un par de clases, o perdón, 4 clases en un grado en el que hay esta divisoria de la sociología, y yo no sé qué se ha impartido en introducción a la sociología, porque a mí me ha tocado impartir algunas clases de sociología general. O el caso de estructura social contemporánea y estructura social de España. ¿Significa esto que en estructura social contemporánea no puedo hablar de España? ¿Tengo que hablar de Francia, de la Unión Europea, de China, o de qué tengo que hablar? Es decir, son cosas que habría que explicar. En otros grados lo que hay en lugar de estructura social es estratificación y desigualdades o cosas por el estilo. Bien, y continúo con el tema ahora de la vida en las aulas. De acuerdo con el estudiantado, la enseñanza es generalmente mortecina.
Pero con esto no quiero responsabilizar ni al profesorado ni al alumnado. Yo creo que es una cosa más bien estructural. Es decir, hay poca base de conocimiento, de lecturas por parte del estudiantado que permitan una enseñanza más interactiva y participativa. Es decir, si el estudiantado no lee los textos, si el profesorado no elige adecuadamente los textos y demás, pues es difícil que pueda haber una base para que haya un diálogo. Por otro lado, estamos en un escenario en el que hay una competencia por mantener la atención. Es decir, bueno, ahí tenemos una foto un poco exagerada, están todos los estudiantes y el profesor pendientes de su móvil, pero es verdad que es que en muchas ocasiones uno entra en clase y ve a la mitad de los estudiantes pendientes de su teléfono móvil, ostensiblemente pendientes de su teléfono móvil y de su ordenador portátil y no de la clase. No sé muy bien qué se podría hacer, porque, claro, bueno, el móvil sí se podría prohibir, pero el portátil es más difícil, porque hay estudiantes que toman notas a través del portátil o que tienen la presentación en PowerPoint en el portátil, con lo cual lo tenemos bastante complicado. Además, esto es un problema social, no es un problema estudiantil, ¿no? Uno va al teatro y siempre va a sonar algún móvil, a pesar de que se anuncia que hay que dejarlos en modo silencio. Es verdad que en clase, al menos en mi experiencia, es que nunca suena móvil, es decir, que en eso sí son bastante respetuosos los estudiantes, pero a cambio están en muchas ocasiones pendientes de lo que ocurre en su ordenador. Y por otra parte, la duración y dinámica de las clases. Lo sabemos que a partir de 20 minutos el nivel de atención empieza a decaer considerablemente. Y bueno, pues ahí hay un problema muy serio, porque las clases duran sobre el papel 2 horas o pongamos 1 hora y media. Hay que buscar mecanismos que permitan que la atención se mantenga, ¿no? Yo aquí ya estoy rompiendo este principio porque esta charla ya está durando más de 20 minutos. Pero bueno, aquí esto es una relación un poco distinta, ¿no? Se viene aquí a escuchar a una serie de ponentes y no es lo mismo que tener una clase de 1 hora y media, luego otra clase de 1 hora y media, con lo cual es prácticamente imposible que se mantenga la atención. En todo caso, las charlas TED, las TED Talks, no duran nunca más de 20 minutos, precisamente por esta cuestión. Pero a veces yo veo sobre mojado. Me decía un coordinador que no, nadie se había dado cuenta de que habían puesto 2 clases teóricas consecutivas, con lo cual en una misma mañana las únicas clases que tenían los estudiantes eran 2 clases de tipo teórico. Y bueno, y para acabar esto está el tema del efecto de la COVID. Los estudiantes a los que entrevisté el año pasado eran estudiantes que en primero y segundo estuvieron o acudieron a clase cuando acudían, con mascarillas, acudían irregularmente porque no podían acudir todos los días, y esto pues ha creado o ha generado unas dificultades enormes para que se creen grupos de amigos, de compañeros, y esto ha dado lugar a una cierta insularidad, a un cierto aislamiento entre el estudiantado. No sé, me sorprende hablando con los coordinadores y coordinadoras que notan que hay una cesura, ¿no? Hay el periodo antes de la COVID y el periodo después de la COVID, que notan un cambio en la actitud del estudiantado. No sé muy bien todavía qué es, pero es verdad que a lo mejor estamos asistiendo a un cambio de época y no somos conscientes de ello. Eh, Teniendo en cuenta lo que he dicho anteriormente, pues seguramente tendríamos que pensar en un nuevo tipo de docencia. Claro, yo ya tengo una cierta edad y soy consciente y lo aprecio el tema de que ahora tenemos aulas con muchos menos estudiantes. Ahí en el centro tenéis una foto de la típica aula que existía y que sigue existiendo, hay muy poca ya, en mi facultad, donde hay plazas para 150 estudiantes, y cuando yo empecé a ser profesor esas aulas estaban llenas. Claro, dar clase ante 120 estudiantes, en aquella época no había todavía el uso generalizado de portátiles, pero claro, una cuestión casi de orden público, ¿no? Y por otra parte, ¿qué puedes hacer? Teatro, ¿no? Es verdad que hay quien lo puede hacer bien, ¿no? Ahí tenemos una imagen de Michael Sandel, este profesor de Harvard que escribió La tiranía del mérito,
en un teatro en Harvard ante 400, 500 estudiantes y la verdad es que lo hace muy bien. Es capaz de interaccionar con los estudiantes, de implicarlos, pero claro, en un escenario así, ¿qué estudiante se atreve a levantar la mano para hacer una observación o una pregunta? Y por otra parte, bueno, para esto también hay que ser Michael Sandel y yo no sé, claro, cuántas clases tipo teatro se podrían impartir a lo largo de un día o a lo largo de una semana. Es decir, yo imagino que eso debe ser algo relativamente excepcional. La pregunta que yo me hago es si enseñamos igual en un aula con 25 estudiantes que en un aula con 50. Es decir, un aula con 25 estudiantes o menos, yo creo que las posibilidades de interacción son muchísimo, muchísimo mayores. De hecho, en mi caso, ya desde hace bastantes años, imparto clases por la tarde, porque hay menos estudiantes, una cosa, en fin, un poco rara, ¿no? Esta aversión a la tarde, pero me favorece, porque, bueno, además, elijo lo que nadie quiere elegir, con lo cual, pues tampoco abuso de mi condición de categoría, antigüedad y cosas por el estilo. Y hoy en día es que tenemos más recursos que nunca. Y por un lado tenemos el campus virtual, ¿no? Que permite una comunicación fluida con el estudiantado, el correo electrónico, la posibilidad de tener tutorías online o presenciales como antes, el uso de PowerPoint con vídeos, fragmentos de vídeos, fragmentos de entrevistas, de películas, de series, de conferencias. Es decir, el ejemplo que pongo habitualmente es si tengo que explicar el capital cultural en Bourdieu, pues que mejor que sea el propio Pierre Bourdieu el que lo explique en 4 o 5 minutos. Sí, los vídeos tienen que ser cortos, así que tampoco se trata que la clase sea una mera sucesión de vídeos. Y tenemos aplicaciones diversas, ¿no? Pues he citado Notebook LM, que yo lo utilizo desde este curso, la verdad. Bueno, este curso, cuando se ha creado, ¿no? En fin, coges una lectura o un texto largo y es que te hace un resumen en vídeo de 5 o 6 minutos y la verdad, yo siempre digo, bueno, eh, como siga así, Notebook LM me desplazará, ¿no? Me explica mejor que yo. Bueno, no lo sé, ya veremos. Y creo que es fundamental partir de la experiencia del estudiantado, ¿no? En la medida en que lo que estamos explicando conecta con la vida del estudiantado, es verdad que esto puede ser más fácil en unas asignaturas que en otras, pero en fin, yo creo que en general en sociología es difícil que haya una asignatura que no tenga puntos de contacto con inquietudes, convivencias directas del estudiantado. Y también se me ocurre que quizá en todas las asignaturas podemos plantear a los estudiantes que hagan pequeños trabajos de investigación. Mi planteamiento es que les dé el aire. Es decir, que yo qué sé, pues en sociología de la educación, ¿no? Estructura social, que entrevisten a delegados sindicales, por ejemplo, yo que sé, estudiando el fenómeno de los riders, o que vayan a un colegio, un instituto y entrevisten a la presidenta de la asociación de padres, o que analicen libros de texto, es decir, que haya contacto con la realidad, que sean, claro, en el marco limitado de una asignatura cuatrimestral, pues eso también es importante. Es decir, que las asignaturas son cuatrimestrales. Cuando eran anuales, claro, se podía uno pensar en dedicar más tiempo a que se hicieran trabajos de investigación. Hoy en día, claro, con este modelo de asignaturas cuatrimestrales, que luego en realidad son más bien trimestrales o de 3 meses y medio, entre, yo qué sé, la Semana Santa, por ejemplo, ahora, el que haya alguna huelga o algún incidente, o yo qué sé, o lluvias torrenciales o cualquier cosa por el estilo, pues al final, o que el profesor pues tiene, como en mi caso, dar una conferencia en un día en que también tendría que estar dando clase, pues al final no hay mucha docencia, es verdad que luego se puede recuperar, pero es bastante complicado hacerlo. Y otra cuestión fundamental es la de la insoportable levedad de la lectura. Antes he señalado la cuestión de la escritura y ahora vamos a su reverso, que es el tema de la lectura. Sabemos que el público que más lee es el público joven, ¿no? En España, y yo creo que en general en todo el mundo. Y decir que son lectores. Quizá no mucho, porque a lo mejor en España no se lee mucho, pero son los más lectores. Y habrá que hacer el esfuerzo de vincular sus lecturas con la sociología o proponer lecturas, algunas lecturas desde la sociología que puedan conectar con lecturas que ellos hagan o que podrían hacer, ¿no? Alguien me citaba
una estudiante que habían leído en no sé qué asignatura el libro este de Saramago del ensayo sobre la ceguera. Bueno, pues habría que pensar en eso también, ¿no? Cómo vincular lecturas de novelas que podrían conectar, o de poesía, ¿no? Que podrían conectar con la sociología. Lo que sí es cierto es que hay un bajo nivel de lectura de textos de ciencias sociales. Y quiero decir, no solo de sociología, es decir, en sociología leemos libros también de economistas como Thomas Piketty, ¿no? Que es casi más querido por los sociólogos que por los economistas, o Harari, yo que sé, hay un montón de libros que podríamos utilizar. La lectura de la prensa es muy baja. Yo creo que esto es muy serio. Es decir, a mí me parece inconcebible que un estudiante de sociología quiera ser sociólogo y no sepa lo que nos pasa. Es decir, que no participe de la conversación pública, que no sepa lo que nos está ocurriendo, ¿no? Es decir, nos pasa en cualquier asignatura, pero pienso en educación. Bueno, es que los debates educativos que se están viviendo en España es que son casi por completo desconocidos para el estudiantado. Tienen la vivencia de la pública frente a la privada, que sé, del tipo de asignaturas que han recibido, pero no saben cuáles son los debates que se están produciendo en estos momentos o recientemente en la sociedad española con respecto a esta cuestión. Y claro, tenemos que enseñar a leer, ¿no? De mismo modo que hay un curso de escritura académica, habría que quizá también crear un curso de lectura académica, es decir, no basta. Bueno, digo enseñar a leer, evidentemente, entre comillas, ¿eh? No basta con mandar lectura, sino que hay que cerciorarse de que efectivamente se han leído y sobre todo que se han comprendido las lecturas, ¿no? Hablando con un coordinador, bueno, al hilo de esta conversación se hablan de más cosas, ¿no? Me decía que estaba haciendo el esfuerzo titánico, ¿no? De leer nada más y nada menos que el Ulises de James Joyce, y cada vez que no comprendía algo, lo que hacía era una foto del texto que no entendía y se lo mandaba a ChatGPT o a ChatGPT, ¿no? Y enseguida le daba una explicación bastante coherente. De hecho, hace poco estaba leyendo el proceso de Kafka, que a veces para mí me parecía, digo, bueno, ¿esto de qué va, no? Y bueno, pues te metes en DeepSeek o en ChatGPT y le dices, bueno, oye, explícame esta escena, la escena del pintor. ¿Qué significa esos niños que se burlan del pintor? Y bueno, da una explicación bastante coherente que hace que, por lo menos en mi caso, que siga leyendo el libro. No creamos un público lector. Y eso, claro, luego también tiene repercusión sobre lo que publicamos. Es decir, no lo leemos ni siquiera entre nosotros, con lo cual, ¿cómo no van a leer los estudiantes? Y no creamos un público lector, y eso se nota mucho cuando uno va a una librería y dice, a ver, ¿qué hay en la sección de sociología? Si es que hay la sección de sociología. Y normalmente lo que te encuentras ahí son libros y dices, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la sociología? Y la pregunta que me hago es que si se puede ser un buen sociólogo o socióloga sin ser un buen lector. Yo creo que la respuesta está clara. Bueno, llegamos a la parte final, a modo de conclusión. Y bueno, la pregunta es qué deberíamos esperar conseguir de nuestros estudiantes, ¿no? ¿Qué toque distintivo debería tener alguien que ha pasado 4 años cursando el grado de sociología? Bueno, quizás si uno ve el listado de competencias, pues dice, ahí está la respuesta. Lo que ocurre es que son muchísimas competencias y es una cosa un tanto inespecífica. A mí se me ocurre que un sociólogo o socióloga, un graduado, debería tener capacidad de comprender y sintetizar información compleja. Es decir, ahí tenemos una foto, ¿no?, de una persona que está manejando muy diferentes fuentes de información. Por otra parte, debe ser alguien que sepa elaborar una opinión fundamental, es decir, no somos tertulianos, sino que hay que crear personas con capacidad de interpretar la realidad, que sean capaces de expresar oralmente y por escrito una opinión fundamentada, y esto quizá también habrá que hacerlo en inglés. Es decir, yo creo que no sé muy bien cómo resolver esto. Hay algunos grados que incluyen cursos de inglés del B2, pero claro, que tiene ya el B2 dice, bueno, pues ya me está regalando 12 créditos. No sé muy bien cómo se podría resolver, pero desde luego algo habría que hacer para que todos nuestros estudiantes terminasen teniendo un buen nivel de inglés. Yo diría que el C1. Volviendo al tema de la prensa y demás, es que yo creo que es fundamental
que sea una persona que esté al tanto de lo que ocurre, ¿no? Que forme parte de la conversación pública, que sea capaz de manejar con solvencia fuentes de datos. Estamos rodeados de fuentes de datos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, cada vez que sale un barómetro del CIS, esto debería formar parte de nuestra conversación, en tanto que docentes y nuestra docencia. En definitiva, se trata de crear un intérprete autorizado de la realidad social y con capacidad para cambiarla, ¿no? Lo cual nos retrotrae a la famosa 11ª tesis de Marx sobre Feuerbach. Bueno, esto es lo que yo pienso para el grado, pero hay quien dice, no, esto no, el grado es un poco una prolongación del bachiller. Esto es lo que se debe conseguir con el máster. Bueno, el grado es esto. Otra cosa que con el máster todavía se consiga mucho más, se consiga perfeccionar. Por otra parte, el máster dura un año y medio como mucho, y el grado son 4 años. Con lo cual, si no formamos a buenos graduados, desde luego pocos profesionales en condiciones nos van a salir de los másteres. Bueno, y con esto concluyo.